Pues sí, el micrófono. Sí, Se quejaron sí, hubo varias quejas. quejas por la producción. Y el Blastocito dejó de tener millones de vistas. Qué barbaridad. Eso es monetización, doctor. O sea, un video que no se publique es pérdida. Se pierde dinero. Bueno, pues la inteligencia artificial debería de darles la clase, ponerles al doctor de la serie esa. ¿Cuál? Ay, doctor. No, bueno, ese sí, pero no otro que es así como más galán. Ah, ya se pone. Grey's Anatomy, ¿no? Ya se pone el doctor de Grey's Anatomy con la inteligencia artificial a dar la clase. Ah, sí, como un avatar. Sí se puede. Sí se puede, sí, ya de repente en Instagram sigo algunos canales de inteligencia artificial y te pasan varios videos que obviamente son falsos, ¿no? Entonces, sale un tipo. Yo no me curé el cáncer con medicina herbolaria. Soy producto de la inteligencia. Estoy enamorada de ti y necesito que me mandes dinero para que soy producto de la inteligencia artificial. Así te van saliendo un montón de ejemplos, ¿no? No me hice millonario con Bitcoin, soy producto de la inteligencia artificial. Bueno, ya estoy desmuteado. Sí. Vamos cambiando los términos, ¿no? Bueno, vamos a continuar con nuestra clase de toxicidad y estrategias de prevención. Vamos a hablar de la toxicidad renal y de electrolitos, que se puede estimar a través del aclaramiento de la creatinina en la tasa de filtración glomerular. Podemos tener fármacos que van a ser tóxicos afectando la función tubular sin que en un inicio se vea reflejado en la tasa de filtración glomerular. El ejemplo característico de esto es el punto 7 del examen. Cisplatino, ¿no? Donde empieza a tirarse magnesio, aunque no veamos alteración del aclaramiento de la creatinina, por ejemplo. Y los factores predisponentes. Uno son los pacientes que tienen una enfermedad renal previa, el uso de concomitante de AINES y otros nefrotóxicos, y aquí vivimos día con día el uso de antibióticos, antimicóticos de amplio espectro que pueden dar un daño renal, ¿ok? ¿Quién tiene más de un paciente hospitalizado ahorita perdiendo potasio por esta causa? ¿Nadie? ¿Quién está en piso? Félix. Sí, Bruno. es que estaba Néstor, pero ya se fue. ¿Ok? Por ejemplo. Depresión del volumen intravascular que nos puede llevar a una insuficiencia renal aguda en nuestros pacientes que por vómito llegan deshidratados. Esto va a disminuir la tasa de aclaramiento renal de los fármacos nefrotóxicos y entonces van a tener insuficiencia renal que de inicio puede ser aguda pero que puede llegar a terminal. A mí no se me olvida una niña del infantil del protocolo de amifostine que me dieron de alta antes de las 24 horas y quedó con una insuficiencia renal terminal, porque de tanto vómito se deshidrató. La obstrucción urinaria, afortunadamente los pacientes con linfoma casi no van a usar fármacos nefrotóxicos, pero los pacientes con neuroblastoma, que llega a ser muy grande y que puede provocar compresión del uréter, van a poder tener una insuficiencia renal o un daño renal por este caso. Principalmente los derivados del platino, los alquilantes y los antimetabolitos van a ser los fármacos con mayor toxicidad renal. Sin embargo, aquí les pongo esta tabla de la toxicidad que pueden tener los diferentes fármacos. No se trata de que la copien, siempre podrán tener la referencia. Creo que ya Byron les compartió la clase ayer, hoy solo se agregó una diapositiva, entonces la de hoy. No se pongan tan nerviosos, pero también aquí puse ponerles si hay que hacer un ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal. ¿Ok? Y en la era digital, si bien antes nos imprimíamos una hojita de los cuadritos con el ajuste de dosis, la enmicábamos y la metíamos en nuestro cerebro periférico, que era una pequeña libreta que cargábamos en la bolsa de la bata, pues hoy pueden preguntar
qué ajuste de dosis requiere el cisplatino en caso de insuficiencia renal. Obviamente hay que seleccionar a qué fuente se van a ir a consultar. Yo lo que les recomiendo es que vayan a la información para prescribir, que pueden encontrar en el PLM, aunque dependiendo de la marca del fármaco es que tan extensa será, pero el acta pediátrica española o la versión española del Mademecum son bastante buenas para hacer esta consulta. Si se fijan, siempre les he preguntado las diferencias básicas entre cisplatino y carboplatino, y una de ellas es el perfil de nefrotoxicidad. No sé, con nuestro paciente de linfoma que teníamos un problema de electrolitos que había recibido el ICE con cisplatino, ¿cómo le fue en este segundo ciclo? Ya se fue a casa, Sí, se fue tomando electrolitos. Sí, se fue con aportes de... Está hablando de Luis William. Luis William. Sí, se fue con aportes de magnesio, Entonces, de potasio biodónico. comentamos en la visita, a lo mejor cambiando por carboplatino no hubiera tenido esa toxicidad, porque él además le dábamos ifosfamida. Entonces, un paciente que va a recibir un ICE con ifosfamida y cisplatino, el riesgo de nefrotoxicidad va a ser alto, ¿ok? Y entonces tendrá que irse tomando electrolitos. Y en esta columna también pueden encontrar qué pruebas de monitorización hay que hacer, ¿ok? En esta otra tabla les quise poner el porcentaje, aunque hay varias bibliografías, esto quedó como, traté de hacerlo sencillo, pero para que tengan en mente a qué fármacos hay que hacerles reducción de dosis en caso de toxicidad renal. Y la importancia por ello de que siempre que vayamos a ingresar a un paciente, y yo lo vivo día a día de metotexate a altas dosis, llegue con las pruebas de funcionamiento renal, porque de acuerdo a eso yo tendré que hacer ajuste de dosis. En las clínicas de la doctora Xochitl verán que todos los pacientes llegan con pruebas de funcionamiento renal. ¿Por qué? Pues por los fármacos que usan. Pero también quiero que presten atención a que aún las terapias moleculares, algunas de ellas van a requerir ajuste. Y pues bueno, aquí me recordó que tengo que pedirles monitorización renal a mis pacientes de cáncer. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tenemos algún fármaco para disminuir la toxicidad renal? Les pido una disculpa que ya no investigué más sobre estudios con acetilcisteína, que creo que usan ahora. El amifostine fue creado como un fármaco para proteger de los efectos secundarios de la radiación. Aunque no lo crean ustedes, el ejército de Estados Unidos tiene un centro donde experimenta con fármacos para si, por ejemplo, tira bombas atómicas sobre Rusia, después puede entrar su infantería a esa área que queda radioactiva y no ser dañada, ¿ok? Y entonces el WR-1075, Walter Reed, ¿no? Por el Centro de Investigación Médica de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, es un profármaco cuya función era proteger a los soldados de los efectos secundarios de la radiación. Sin embargo, se encontró que también pudiera ser un protector selectivo contra los efectos dañinos del cisplatino, ¿ok? Ya que su estructura química hace que tenga una mayor afinidad para transportarse hacia el interior en las membranas de las células normales, cosa que no sucede en las células neoplásicas por diferencias en la liposolubilidad y en el pH. Y lo que hace es ocupar el sitio de acción del cisplatino, que es el Oxígeno 6 o nitrógeno 7. Ok, oxígeno 6 es para las oxazafosforinas, que son la ciclofosfamida y lifosfamida. Y el nitrógeno 7 es para el cisplatino. ¿Ok? Lo ocupa en las células sanas, no en las neoplásicas. Y cuando llegue el cisplatino, ya va a estar ocupado el sitio de unión. Pero al no pasar en las neoplásicas, el cisplatino sí va a dañar a las células tumorales. Nada más que si yo administro primero el cisplatino y luego el amifostine no tiene la capacidad de desplazar al cisplatino de la otra. ¿Ok? El objetivo cuando se hizo este fármaco es prevenir la nefrotoxicidad
Prevenir la toxicidad por radioterapia se usa mucho en pacientes con radiación de cabeza y cuello en oncología de adultos. La dosis inicial de los estudios del doctor Capizzi era de 910 miligramos metro cuadrado. Se vio que los efectos secundarios lo hacían intolerable. La dosis cuando vamos a administrar quimioterapia es de 740 miligramos metro cuadrado para radioterapias de 200 miligramos metro cuadrado. Como efectos secundarios, da hipotensión de manera importante, náuseas y vómitos. Yo les diría, cuando hicimos el estudio en el infantil, el fase 2, eran más intensas que las inducidas por la quimioterapia. Hipocalcemia. Y entonces, estos pacientes tienen que ser suplementados con calcio previo a la administración de la amifostina. Se debe infundir 15 a 30 minutos previo al cisplatino o a la radioterapia, porque como ya les dije, no tiene la capacidad de desplazar al cisplatino. Si la tensión arterial sistólica disminuye más de 20 milímetros de mercurio, hay que suspender la infusión. Y yo les iba a decir, nuestros pacientes en pediatría no toman antihipertensivos, pero pues parte de todo esto que nos pasa cuando están hospitalizados, hay que suspender los antihipertensivos 24 horas antes, porque si no se puede potenciar este efecto de la hipotensión. Uno de los recursos que encontré para tratar de enriquecer la clase, no sé si sea así, es Elicit, que es un buscador de inteligencia artificial al que tú le haces una pregunta, jala estudios que tengan una solidez metodológica y te da las conclusiones. Y yo le pregunté a Elicit, oye, ¿cuál es el perfil de amifostine para proteger a los pacientes pediátricos en quimioterapia de cisplatino, de ototoxicidad, nefrotoxicidad, etcétera? Me dio gusto que Elicit me considerara allí en el estudio, pero como ven, esto es para ototoxicidad. Parece que la tasa de protección evidenciada por estos estudios con el uso de la amifostine fue nula. ¿Ok? Y aquí nos pone los eventos adversos de cada estudio. Mala tolerabilidad debido al vómito, aumento del vómito, vómito. Efectos secundarios moderados, pero que son reversibles. Este estudio de Fuladi, de meduloblastoma, sí marcó una reducción en la toxicidad de manera importante y fue bien tolerado. Probablemente nosotros empezamos usando la dosis de 910, pero estos estudios que son más tardíos, yo esperaría que ya hubieran usado la dosis de 740. ¿Okay? ¿Qué otros factores vimos que estaban implicados en la ototoxicidad? La edad. Hablamos de los niveles picos, ¿se acuerdan? Que si infundíamos el cisplatino en mayor tiempo teníamos menos niveles pico y dábamos menos ototoxicidad. No le pregunté sobre la reducción en la nefrotoxicidad al Elicit, pero sí yo recomendaría que usen el amifostine, pero debe usar en un contexto con una adecuada hiperhidratación, con una adecuada suplementación de calcio y con un manejo adecuado del emesis. Nosotros nada más teníamos antagonistas 5-HT3, no teníamos, bueno, teníamos dexametasona, pues, pero no teníamos inhibidores de la neuroquinina 1, por ejemplo. Entonces, pues quizás ahora en un contexto ya con un mejor manejo del emesis pudiera ser más tolerante. Bueno, las reacciones alérgicas a quimioterapia. Prácticamente todos los fármacos que empleamos tienen el potencial de producir una reacción alérgica. Dependiendo de dónde consultes, es la incidencia o la frecuencia de reacciones alérgicas, pero bueno, se estima que más o menos hay un 5% de reacciones alérgicas. En casi ninguno de los fármacos es un efecto limitante de dosis, pero en el caso de la asparaginasa sí es importante porque la alergia va a ser una contraindicación para administraciones futuras o aún la alergia con una preparación de premedicación nos implica una formación de anticuerpos
que van a nulificar el efecto farmacológico de la asparaginasa. En la mayor parte de los casos pueden ser prevenibles. E idealmente, nosotros deberíamos de prevenir siempre esta alergia. Bendita escasez que nos hizo utilizar RL asparaginasa con el primer paciente teniendo una reacción grave, porque gracias a eso, todos los pacientes que reciben asparaginasa van premedicados. Y según el doctor Puy, esto nos disminuye la creación de anticuerpos antiasparaginasa. Y por lo tanto debería de dar más efectividad a nuestro esquema de tratamiento de leucemia. Aquí quise detallar algunos factores predisponentes de alergia a L-asparaginasa. Cuando un paciente ya tiene antecedentes de atopia o alergia a lo que sea, tiene mayor riesgo de desarrollar alergia a L-asparaginasa. Dicen que cuando se utilizó la asparaginasa de E. coli previamente hay mayor posibilidad de tener alergias. Nosotros hasta el momento solo usamos de E. coli, por más que cada que nos puedan hacer tablas de qué medicamentos queremos, ponemos la pega asparaginasa. Que un esquema lleve la nativa de E. coli en lugar de la PEG, pues también da mayor riesgo de alergias. La exposición previa al fármaco. Se ha visto que los esquemas que tienen una administración constante de asparaginasa tienen menos riesgo de alergia que aquellos donde tú das la asparaginasa en la inducción y luego pasa una fase sin L-asparaginasa y luego vuelves a dar L-asparaginasa. Ahí hay más riesgo de alergia. El que administres la L-asparaginasa por vía intravenosa da mayor potencial de alergia y por eso la asparaginasa nativa de E. coli que usábamos antes iba intramuscular. El que se use sin esteroides o sin prednisona, hemos visto que las alergias a asparaginasa son más frecuentes cuando no van acompañadas de la prednisona de la inducción o de la dexametasona, de los pulsos de vincristina y dexametasona, y también es más frecuente cuando usamos altas dosis del fármaco. ¿Qué dosis usamos nosotros de asparaginasa en nuestras consolidaciones? Del MAS. Por metro. 15.000 unidades. 15,000. Y en los mantenimientos, el protocolo, 25,000. Muy bien. ¿Ok? Entonces, son dosis altas. ¿Por qué? Porque la dosis antes iba de 6,000 a 10,000. Ahora que usamos 15,000, 25,000, también por eso podemos tener una tasa mayor de reacciones alérgicas. Nuevamente, todos los fármacos con su potencial de producir alergia, el mecanismo fisiopatogénico, pareciera, por ejemplo, que el bevacizumab, que es un fármaco que usamos para inhibir el factor de crecimiento epitelial endovascular, pues por esos mismos efectos vasculares puede dar alergia. Y también les quise poner en la tabla cómo son las manifestaciones más frecuentes de la alergia. ¿Ok? Nuevamente, no la tienen que copiar, ahí la tienen sus diapositivas. Hice la diapositiva con las 3 formas de asparaginasa y yo creo que deberíamos de preguntar a nuestro laboratorio de farmacología si con RL asparaginasa y premedicación tenemos una incidencia menor de alergia que lo que teníamos con asparaginasa. A lo mejor ellos nos van a decir, no sé la frecuencia de lo que tenían antes, pero si nos dan esta, nosotros más o menos tenemos manera de sacar eso. Docetaxel, que administramos recientemente docetaxel en un paciente, tiene una alta posibilidad de tener reacciones alérgicas, principalmente la manifestación es a piel, pero puede haber dificultad para respirar. ¿Ok? Y nuevamente, la columna de las medidas preventivas. Si son prevenibles, tenemos que dirigir todo nuestro esfuerzo hacia prevenir. Y por ejemplo, el etopósido. El etopósido, pues ahí nos tapa esto, pero bueno, podemos premedicar con antihistamínicos, pero también reducir la velocidad de infusión puede ser una estrategia para disminuir la alergia.
¿Qué tantos pacientes de leucemia mieloide aguda han visto que presenten alergia al etoposide? ¿En cuánto tiempo se infunde el etoposide? Ahí, en leucemia mieloide aguda. Bueno, hay mucha tarea que revisar. ¿Cómo puedo prevenir? Si va a venir mi paciente en la mañana al hospital de día, premediquémoslo en la noche. Que tome dexametasona. En oncología de adultos, cuando vean que un paciente de cáncer de mama que esté recibiendo docetaxel, van a ver que empieza a tomar dexametasona 1 a 3 días antes. El protocolo UCAL para pacientes de leucemia linfoblástica aguda, 2003, que empezó a usar pegasparaginasa. El doctor Puy dice que su gran éxito se debe a que 3 días antes dan dexametasona antes de la pegasparaginasa y las reacciones alérgicas son alrededor del 1%. Y por eso el total 16 tiene 3 días de dexametasona antes de la pegasparaginasa. ¿Ok? Entonces, puedo dar dexametasona vía oral con difenidramina vía oral. Estas dosis quizás son de adultos. Habrá que ajustarle a dosis de miligramos por kilo en pediatría. En el tratamiento, vía intravenosa, estar monitorizando la presión arterial y tener nuestro carrito con epinefrina y difenidramina. ¿Ok? En caso de que haya reacción. Recomendaba el libro ranitidina, pero pues ya no se fabrica la ranitidina. Entonces hice la conversión a famotidina. Existe la famotidina IV. Eso usamos con el chiquito del docetaxel, o no mejor se la pusimos oral. Pero bueno, hay forma de administrarlo IV. 30 minutos antes del fármaco. ¿Ok? Vamos a administrar dexametasona, difenidramina IV. Nosotros aquí hacemos nuestro esquema de hidrocortisona. Cada rato me llega a regañar Cristian porque yo les pongo mucha hidrocortisona a los pacientes y me dice que le baje la dosis. Yo me resisto porque a fin de cuentas la hidrocortisona va a ser antileucémica y le ponemos cloropiramina con N, no con D. ¿Ok? Y observar al paciente. Por eso nuestros pacientes de asparaginasa se quedan ahí en observación y cuando vuelvan a tener al chico este de doxetaxel, hay que observarlo. No me acuerdo si él hasta bajó la terapia. ¿Y por qué bajó la terapia? Porque se chocó ¿Y por qué se chocó? por el Protutaxel. Entonces, bueno, tendremos que aprender de esa experiencia y... Ya no quiero. Se me acabó la pila. Ok. Algo que no queremos que le pase a nuestros pacientes, extravasación de la quimioterapia. Y por eso idealmente todos nuestros pacientes tendrían que tener un catéter de puerto de acceso central. Y lo más triste es que aunque algunos pacientes lo tienen, no se los canaliza para la vincristina porque, pues es que es nomás vincristina. Me tardo más en canalizarlo que en pasar la vincristina. Pues la vincristina es una de las razones por las que hay catéter de puerto. La frecuencia de la extravasación es muy variable, va de 0.1 a 6%, porque generalmente tenemos enfermeras especializadas para administrar el fármaco. Puede iniciarse manifestando como un enrojecimiento leve, puede provocar dolor intenso cuando un niño ya canalizado, que ya se calmó, le estemos infundiendo y diga que le duele, asústense, hay que prestarle atención. Muchos de los fármacos ocasionan flebitis, pero siempre que nos refieran dolor, tenemos que asegurarnos de que no hay una extravasación. Y esto puede llevarnos a necrosis tisular con ulceración cutánea, y esto puede afectar estructuras profundas. Y fármacos como la doxorubicina, daunorubicina, hidarubicina, epirubicina, al extravasarse, el daño puede continuar por semanas o meses, porque sigue generando radicales libres tóxicos que hacen explotar esa célula y que van a dañar a las células de al lado. Y por eso las ulceraciones por antraciclinas van siendo a veces lentas, pero progresivas.
¿ok? Y esto ocasiona un ciclo continuo de daño. Hay varias formas de prevenir esto. Obviamente es tener una vía segura que esté permeable, idealmente un catéter venoso central, ya sea de puerto, ya sea insertado periféricamente, una administración por parte de personal de enfermería capacitado, una dilución adecuada de los fármacos y detectar ante señales de extravasación temprana e interrumpir nuestras infusiones. La tabla de los fármacos vesicantes. Esto les mandé el artículo de Farmacia Española del 2012, donde está la tabla. ¿Cuál es la diferencia entre vesicantes e irritantes? Nosotros quizás de principal uso los antracíclicos, la actinomicina D, ¿ok? Y los taxanos y los alcaloides de la vinca, ¿ok? Los irritantes, podrán ver a los niños que reciben estos fármacos que sus venas son duras y oscuras. Les da flebitis. Entonces también, ¿quién quiere vivir con un dolorcito en los brazos cada vez que viene a quimioterapia que le dure 2 semanas? Pues por eso tenemos que insistir en colocar catéteres. ¿Ok? Y hay fármacos que pues no hay tanto problema. Esos no tendremos que preocupar. ¿Qué pasa si se extravasa un antracíclico? Hay que detener la infusión inmediatamente. Sin retirar la aguja del catéter o el catéter periférico, debemos de intentar extravasar el medicamento, aspirar el medicamento extravasado. En antracíclicos vamos a aplicar frío para que eso ocasione vasoconstricción y que el fármaco no pueda llegar o difundirse más. Y vamos a administrar de rasoxano. Vamos a usar, aunque ya se lo hayamos pasado antes, como cardioprotector, si se nos extravasa, vamos a usar una infusión de 1 a 2 horas durante 3 días en el brazo contralateral. ¿Ok? Porque esta vena no va a estar buena y vamos a seguir dañando. Vamos a dar 1000 o 500 miligramos metro cuadrado. La primera dosis es muy importante que se produzca 6 horas antes del extravaso. Y luego lo vamos a dar a las 24 y a las 48. Tenemos un paciente que se extravasó de antracíclicos, así lo manejamos, ya dan de cuenta que no le hubiera pasado nada. Y ya dijimos, los antracíclicos hacen un fenómeno de rellamada, que cuando yo administro antracíclico en otro sitio del cuerpo donde se me extravasó, se va a acordar. Incluso si doy radioterapia donde se extravasó, se va a acordar. Hay que evitar presionar excesivamente para no extender el daño y tenemos que estar monitorizando la lesión. Al paciente hay que citarlo a diario. Incluso aquí antes que teníamos a los quemados en el mismo piso, los veíamos en conjunto con el servicio de quemados. Hace mucho tiempo yo recuerdo que sí hubo que hacer cirugía para alguno de ellos y reemplazar el tejido dañado. La vincristina, pudiéramos decir, hay que tener la infusión de inmediato, hay que aspirar el medicamento sin retirar la aguja, pero calor, vincristina, calor, ¿ok? Y la recomendación es administrar hialuronidasa. Vamos a diluir 250 unidades de hialuronidasa en 6 mililitros de suero fisiológico y lo vamos a administrar en 6 punciones subcutáneas alrededor de la zona afectada. Nunca he tenido la oportunidad de usar hialuronidasa, ni siquiera sé si la tengamos disponible. Hay que evitar la presión excesiva para evitar extender el daño y nuevamente hay que monitorizar al paciente. ¿Ok? Cuando menos la semana posterior a que nos hizo la extravasación. Entonces, hay 2 grandes diferencias si se extravasan alcaloides de la vinca o si se extravasan antracíclicos. ¿Quién me puede decir esas 2 grandes diferencias para que se nos graben? Frío y calor. ¿A quién le pongo frío? A los antracíclicos, ¿Y a quién le pongo calor? a los alcaloides de la vinca. ¿Y en la otra diferencia cuál es? El rasoxane y la hialuronidasa. El medicamento que usamos. Antracíclicos de rasoxane y hialuronidasa para vincristina. Muchas gracias. Entonces, tendríamos a donde se vayan a ejercer que tener un kit
de urgencia de extravasación. ¿Qué debe incluir el kit? Pues guantes, material de protección, jeringas y agujas para realizar esta extracción, compresas frías y calientes, para que si se nos extravasa la vincristina le pongamos ¿cuál? Calor. Y si se extravasa el antracíclico, ok. Tener los antídotos específicos ahí, de Razoxana y la rodedasa, la solución salina estéril, vendajes, apósitos, un algoritmo que nos dé el manejo de la extravasación, porque a lo mejor abajo digo, ¿cuál era el frío? ¿Y cuál era el calor? En cambio, si yo tengo mi algoritmo ahí pegado en mi kit, no me voy a equivocar. El registro de los incidentes, esto hay que reportarlo. El material para accesos venosos alternativos, ¿ok? Porque si quiero poner de Razoxana en la otra brazo, lo tengo que tener como canalizar. Y medicamentos para el manejo del dolor, ¿ok? Bueno, problemas de hepatotoxicidad. Muchos de los fármacos van a requerir el hígado para eliminarse o para los profármacos, ¿para qué lo requieren el hígado? Para activarse a sus metabolitos activos. Entonces, idealmente yo tengo que tener un hígado sano. Y no entiendo de veras de dónde nos ha venido toda esta racha de hepatopatías que no teníamos antes. ¿Ok? Yo creo que tiene que ver con la marca del fármaco que usamos. Y si bien en algunos encontramos virus o lo que sea, no habíamos tenido de 2007 a 2020 tantos daños hepáticos como tuvimos en 2024. Así de grave es la cosa. Entonces, yo debo monitorizar las pruebas de funcionamiento hepático, porque de acuerdo a las bilirrubinas o a las aminotransferasas, algunos pacientes, o más bien el fármaco va a requerir ajuste de dosis para ser administrado al paciente. Y la fosfatasa alcalina, si ven, casi no pinta, más que en 5-fluoracilo y sus derivados, pero pues es algo que nosotros prácticamente no usamos. ¿De acuerdo? Hoy tienen en sala a un paciente que de acuerdo al protocolo más, si tiene transaminasas menos de 10 veces el valor normal, puede administrarse su metotexate, siempre y cuando sus bilirrubinas no rebasen cierto nivel, que es el caso de Tiago. Tiago Daniel trae 166 de una, 200 y pico de la otra, pero son menores a 400, con una bilirrubina total de 0.5. Entonces, por eso Tiago va sin ajuste el metotexate siguiendo las guías del protocolo. Entonces, bueno, aquí tienen una tabla de referencia y por eso nuestra insistencia que cuando el paciente va para un ciclo de metotexate a altas dosis, que aunque aquí la tabla dice más de 3 veces el valor normal, el protocolo dice más de 10, por eso no llevó el ajuste. ¿Ok? También dependiendo de la bibliografía es el valor. Idealmente un protocolo, no sé si han leído el protocolo más allá de la tablita de fases que le picas ahí el azul para que te lleve la tablita, porque verán que cada fármaco empleado en el protocolo más dice cómo funciona el fármaco, cómo se administra y qué ajustes de dosis hay que hacer según los exámenes de laboratorio. Y todos los protocolos que tengan ustedes deberían de decir eso, no solamente... aquí hay otra tabla para los inhibidores de tirosinquinasa de cómo ajustar ante toxicidad renal. Básicamente lo requieren imatinib o nilotinib. Dasatinib no requiere este ajuste. Y neuropatía periférica. La neuropatía periférica, cuando me dicen, doctor, le llamo al paciente, yo toda la vida les he dicho no, yo lo llamo, porque a mí me gusta ver desde cómo se levanta la silla y viene caminando. Ahí empiezo a ver la neuropatía periférica. Y ayer vi una niña con un Charcot Maritot. Pasó ayer a Intratecar. Tenis rosas. Se me fue ahorita el nombre. Ya, muchas gracias. Tiene un Charcot Maritot. ¿Qué es un Charcot Maritot? Bien. ¿Qué le pasa al pie? No, es al revés.
hacia adentro. Caminan con los pies hacia adentro. Es más frecuente en mujeres, es un trastorno autosómico recesivo. Pero le pones vincristina y se hace súper evidente. Y entonces, pues yo salgo a llamar a la niña y la veo. Oiga, señora, sí, siempre ha metido los pies. ¿Usted ha notado que con la vincristina los mete más? Sí, cierto. ¿Ok? Entonces, hay condiciones predisponentes a esta neuropatía o hay condiciones que se pueden acentuar por el uso de estos medicamentos neuropáticos. Generalmente, estos son los que usamos en oncología pediátrica que más neuropatía periférica dan. ¿Ok? Pero, como siempre he dicho en mi pleito con los interconsultantes, esos son los medicamentos que dan neuropatía periférica. Y no todos son quimioterapia. Pero, en cuanto nosotros mandamos a alguien con neuropatía periférica, dicen, es por la quimioterapia. Bueno, hay otros fármacos, hay otras patologías de base, ¿no? Hay hasta aceites que pudieran dar neuropatía periférica. Entonces, si bien es cierto que algunas quimioterapias dan, pues bueno, hasta la intoxicación por plomo puede dar neuropatía periférica, ¿ok? Captopril, colchicina, bueno, nosotros usamos colchicina, enalapril, ¿usamos enalapril? Tenemos pacientes hipertensos que los manejan cardio con enalapril, ¿no? Entonces, nitrofurantoína, nosotros casi no usamos, pero alopurinol puede dar neuropatía periférica. Entonces, bueno, esto nuevamente no quiero que se lo aprendan, simplemente quise ilustrar, no todo es por la quimioterapia y hay características muy típicas de la neuropatía inducida por quimioterapia. ¿Cuál dirían que son el cuadro típico de un paciente que presenta neuropatía periférica inducida por vincristina? Parestesias. ¿Alguien opina diferente? Como migreo. Pues en mandíbula. Ok, un dato patognomónico que no es muy frecuente es el dolor mandibular. ¿Qué más, Eli? Las inferiores también. ¿Qué pasa en extremidades inferiores? Parestesias Parestesias. y Dolor. Bueno, dolor, parestesias, dolor, debilidad. Puede haber hiperreflexia inicialmente, hiporreflexia, abolición de los reflejos. El mes pasado les dije algo del pie péndulo, ¿ok? ¿Cómo nos llega un paciente a la consulta? ¿Y qué les pregunta el doctor Gallegos? ¿Y por qué el doctor Gallegos tiene una escalera por la cual se tienen que subir los niños a la mesa de exploración? Por eso es esa escalera. ¿Su hijo puede subir escalones? ¿Camina bien? No, sí, camina bien. Bueno, arrastra un poquito. ¿Puede subir escalones? Le cuesta mucho trabajo. Mete los pies. Arrastra los pies. Dice que le duelen, que siente hormigueos, que los siente débiles. Pero algo muy característico es el dolor lumbar. Y acuérdense, como también afecta a los plexos intestinales, ¿qué les da la neuropatía por vincristina? Ilio. ¿Ok? Y en los lactantes les da un espasmo allá abajo cuando quieren orinar en la ámpula rectal, que dicen doctores que hace pipí y chilla. Tú piensas que tiene una infección urinaria y no, puede hacer retención urinaria la vincristina también por el espasmo. Y típicamente puede haber dolor mandibular, aunque no es muy frecuente. Y ahora sí, Paulo, ¿cómo es la de los platinos? Calcetines y Guante y en calcetín. ¿Ok? Entonces esas son de las diferencias que podemos establecer. ¿Hay que prevenirla? Es muy difícil. Habrán visto que para prevenir, pues casi siempre hacemos ajuste de dosis, pues ese ajuste de dosis pues ya no es prevención. ¿Ok?
¿Cómo puedo prevenir? Habrán visto que cuando un paciente en la consulta de leucemia me dice que siempre que le ponen vincristina le duelen los pies, ¿qué le hago? Le da gabapentina. Dele gabapentino, pregabalina un día antes y se la mantiene 5 a 7 días cada vez que le toque vincristina. No se espere a que yo le diga, siempre hagan. Y les va mejor. Se ha intentado usar glutamina, pero no fue exitoso. Se ha intentado usar amifostina y L-carnitina, no han demostrado eficiencia. Dar mucha tiamina tampoco ha sido eficaz. Sí se ha utilizado en el tratamiento de la neuropatía por vincristina, pero tampoco es tan eficaz. Tenemos que monitorizar neurológicamente al paciente con evaluaciones clínicas para detectar la aparición de síntomas tempranos y ajustar el tratamiento, o como en el caso de Zoe, que viene tratada de otro hospital, electromiografía, velocidad de conducción nerviosa. Está tan alterada que jamás va a poder recibir vincristina, ni con ajuste de dosis. En muchos casos, la neuropatía por vincristina es reversible, pero en otros no. Entonces, cuando yo tengo a alguien que me la presenta, tengo que actuar de inmediato. Y obviamente tengo que manejar los síntomas utilizando gabapentina o pregabalina. No al mismo tiempo las dos, como en el caso de Zoe. Usa antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina y en casos severos, pues opioides, ¿no? Que son los que luego le pasamos a la doctora Norma. Podemos dar fisioterapia, terapia ocupacional, estimulación nerviosa transcutánea, acupuntura, pero nosotros no es algo que vayamos a recomendar, pero no sé si la doctora Norma lo recomiende. Modificaciones en el estilo de vida. Buscar que haga ejercicio regular. El ejercicio regular aumenta el riesgo de las articulaciones, de los nervios y favorece su regeneración. Podemos suplementar con vitamina B12, pero que no traiga ácido fólico para evitar resistencia al metotrexate, ácido alfa-lipoico y omega 3, sin caer en este comercialismo o mercadotecnia de los suplementos, y hay que evitar el alcohol y el tabaco. Pues dirán, doctor, ¿eso cuándo? Pues ya ven los pacientes del doctor Manuel que se meten de todo. La toxicidad pulmonar, perdón que no la toque tan a detalle, pero es que no queremos acabar de ver nada. Afortunadamente no es tan frecuente, pero sí quiero que dirijan su atención a la tos. La tos aislada, que puede ser muy frecuente en nuestros pacientes. El metotrexate, cuando lo vimos como fármaco individual, vimos que da toxicidad pulmonar y una de sus manifestaciones es la tos seca. ¿Cuántos pacientes en la clínica de leucemias ven que llegan tosiendo en el mantenimiento? Muchos. ¿Ok? Puede haber diferentes manifestaciones de derrame pleural, los inhibidores de la tirosina quinasa es de lo que nosotros usamos. Los taxanos pueden dar, entonces esta niña habrá que también estar pendiente de eso. Afortunadamente ya no usamos el Bignu. A veces podemos tener crecimientos gangliones mediastinales por metotrexate. El fármaco típico para la toxicidad pulmonar es la bleomicina. Nunca administren bleomicina en conjunto con oxígeno, porque eso acentúa la toxicidad pulmonar y genera fibrosis a largo plazo. Y los pacientes de Hodgkin que antes recibían una BBD con radioterapia en sándwich tenían más toxicidad pulmonar por la radiación a pulmones. Afortunadamente hoy los colimadores para mediastinos son excelentes y el pulmón casi no recibe. Aquí tenemos otras manifestaciones. La bronquiolitis, no sé por qué no aparece ahí la citarabina. Citarabina a altas dosis puede ocasionar una bronquiolitis obstructiva obliterante. En inglés la encontrarán como BOOP, que prácticamente es indistinguible de un cuadro de bronquiolitis, que te puede dar edema pulmonar. ¿Okay? Los pacientes de trasplante que usen busulfán, afortunadamente es bastante raro, una proteinosis alveolar pulmonar. ¿Cómo vamos a ver en los patrones radiográficos? Pues a veces son indistinguibles de una neumonía. ¿Ok? Entonces,
¿Cuál es nuestro principal motivo de ingreso por infecciones de noviembre a mayo? La neumonía. Tendríamos que tener un neumólogo, pediatra en nuestro hospital, es increíble. Antes de tiempo. No sé si alguien lo abrió, lo scrolleó, lo consultó. Se los envié en la primera clase, les presento el libro de texto. Gran parte de la información que obtuve viene de ahí. Muchas de las tablas de referencias ahí están. El PERI de repente en su modernización considera que tú ya leíste las ediciones anteriores. Yo por ahí en la casa todavía tengo la segunda. La segunda, por ejemplo, tiene una tabla de compatibilidad de fármacos con soluciones, que esa es bastante útil. Igual ustedes hoy pueden, no sé, en la inteligencia artificial, en internet, preguntarla de manera rápida. Ya lo tienen, cuando tengan una duda, si vieron el apéndice final, vienen los fármacos por orden alfabético y les es muy fácil consultar vida media, indicaciones, dosis, precauciones especiales y efectos secundarios importantes. El capítulo de toxicidad es enorme, es apasionante para que lean la fisiopatología de todas estas toxicidades, pero también ahí les incluye estudios que se han hecho para prevenir la toxicidad, algunos de los cuales han sido efectivos, otros no. Como les dije, ha sido de mis grandes pasiones. No toqué el tema de la diarrea inducida por quimioterapia. Básicamente el tratamiento o la prevención de la misma es con loperamida. Tiene ahí un flujograma padrísimo de si cómo la diarrea empieza a ser grave y no te responde a loperamida, deberás iniciar ocreotide. Generalmente van a ser pacientes en nuestro caso que reciban irinotecan. ¿Ok? Ahí les mandé aquel artículo del irinotecan, el carbón activado usado para prevenir esto. Pueden encontrar guías de ASCO diseñadas para la prevención o más bien para el tratamiento de la diarrea por irinotecan. Si tuvieron chance de leer el estudio ahí que hicimos en Pediatric Blood and Cancer, el grupo que tenía el carbón activado recibió más ciclos que el grupo que no lo tenía. ¿Por qué? Pues porque se los teníamos que suspender por la diarrea. ¿Ok? Antes de hacer ese estudio, intenté, obviamente tenían loperamida de cajón, intenté con probióticos, todavía no existía rosecadotrilo, pero intenté varias estrategias para cortar la diarrea, me encontré ese artículo del carbón activado de adultos, lo ensayé y parece que funcionó. ¿Ok? Sí tenían diarrea, pero la diarrea no llegaba a ser grado 3, grado 4. Y sabemos que los efectos secundarios grado 3, grado 4, graduados, ¿según qué clasificación? ¿Según qué? ¿Qué dijiste? ¿Y qué quiere decir? ¿Se te cae? Común de efectos adversos. Criterios de toxicidad común y eventos adversos. Se te cae. ¿Ok? Pueden usar las mnemotecnias que quieran. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pensé que fuéramos a acabar tan rápido. Si hubiera puesto lo de la diarrea. No sé si ya vieron su chat de clases de fármaco. Hay un examen, porque yo tengo que entregarles a sus profesores calificaciones. Y no puedo decir, es que me caen bien y les pongo a todos 10, que era como los calificaba antes. Creo que el único que no sacaba 10 es porque nunca se había conectado ni había venido. Pero tengo que examinarle porque algunos de ustedes están en programas de excelencia del CONACYT y tienen que mostrar evidencia donde están sus calificaciones. Entonces hay examen. ¿El martes de qué van a tener clase? Vamos a ver que es el coordinador. Va a ser 10 de junio.
que todavía con ustedes, según el calendario que me pidió la otra noche, hasta las 12 con ustedes. Ah, están 12 conmigo. Otra clase. Otra clase para examen el 12. ¿Y de qué quisieras clase, profe? Intratecal no hemos visto cómo, Los fundamentos farmacológicos del intratecal. cómo se pasa intratecal, cómo funciona. Ok, fundamentos farmacológicos. Voy a ver si rescato ese archivo. Quisimos hacer un consenso de intratecales en México, así como hicimos el de cardioprotección. Pero nuestro patrocinador se echó para atrás. No se pudo hacer. Voy a ver si rescato ese documento. Estaba muy específico en eso. Ok, entonces el martes podemos hablar de administración de quimioterapia intratecal. ¿Qué más? Estoy abierto, no solo Bruno que pidió, o sea. Podemos quizás abordar el tema de la diarrea. Ok. ¿Algo más? Digan, digan. Porque creí que... ¿Mande? ¿Qué? Que digan, digan. Ah, que digan. Pero no me acuerdo hasta que estoy ahí, ¿no? Bueno, voy a ver qué otro tema de toxicidad aparte del intratecal. Y si de aquí al viernes a alguien se le ocurre un tema, o hasta el martes antes de las 7:30, ¿no? Martes antes de las 7:30, ¿alguien cree que incluso haya que reafirmar algún tema? Pueden hacer sus peticiones directamente a mí o en el chat de clases de fármaco. ¿Ok? Serán considerados. Serán consideradas, no sé si resueltas o atendidas, pero serán consideradas. Y como ya vieron el examen, digo, el chat, habrá 3 exámenes, el fácil, todos son de 20 preguntas. El fácil, cada pregunta vale 0.4, entonces si sacas perfecto, sacas 8. Pero está fácil. Eso es un... ¿Eh? Eso es un... Es de opción múltiple. Ah. El moderado vale 0.5 cada pregunta, o sea, si sacas todas bien, sacas 10. No. Y el difícil vale 0.6. O sea, si sacas todas, sacaría 120. Pero quiere decir que, bueno, si sacas 120, a lo mejor te puedo hacer una nota felicitándote el archivo. O si fallaste 2, pues vas a sacar mejor calificación. Tienen hasta el jueves en el momento para decirme qué examen va a presentar. Entonces el jueves 12 vamos a tener nuestro examen presencial. Los que están virtuales va a ser el difícil, no hay de otra. Entonces también necesito ver qué lineamientos vamos a usar para ustedes, porque es muy fácil responder un examen virtual preguntándole al celular y sacar 100. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o pregunta? Jueves 12 el examen. Jueves 12 el examen, martes 10, intentaremos ver ese, ya ver si hacemos algo como para repasar. Un review. Voy a tratar de a ver si se me ocurre algún repaso. No hago Jeopardy ni cosas de esas, soy muy bruto, como habrán visto a veces digitalmente, pero a lo mejor los paramos aquí al frente a que nos digan algo, nos platiquen, nos cuenten, no sé, cómo contarían una relación de pareja usando los términos de farmacocinética, cosas así. ¿Ok? Esta diapositiva fue muy metida a la fuerza por quien dio esa plática, un neumólogo de adultos en un congreso hace hace un par de años en el Tecnológico de Monterrey, en campus de Monterrey, habló de inteligencia artificial en medicina. Y pues es increíble que hace 2 años decíamos, es que no empezando, tengo siquiera que irme aprendiendo el lenguaje. Y hoy muchas de las tablas yo les daba la información a la inteligencia artificial y ella me las cuadraba, por ejemplo. ¿Ok? Entonces decía, bueno, ¿cómo le va a hacer el médico para no ser superado por la inteligencia artificial?
En mis tiempos había gente que decía, yo me compro el PLM y así no voy al médico. Ya saben que el mexicano se autorreceta cañón. Leo el PLM y así no voy al médico. Era su inteligencia artificial en ese momento. Después vino el doctor Google. Bueno, y hoy hay 3 doctores ya, el doctor Copilot, el doctor ChatGPT, no son 4, el doctor Gemini, el doctor Edge, ¿no? No, se me fue Copilot, Gemini, ChatGPT, se me fue la otra. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tienes, y esto quizás desde un punto de vista mercadotécnico, cómo vas a hacer para que no te gane? La primera es que tienes que aprender a usar la inteligencia artificial a tu favor. ¿Ok? Él incluso presentó una especie de ultrasonido que conectaba su celular para ver derrames pleurales. Todavía no es inteligencia artificial. Pero imagínate cuando el neumólogo llega, conecta su celular, le pone una madre y dice hay derrame pleural y pica. Wow. Cuando él presentó, por ejemplo, un estudio de tomografías para diagnosticar metástasis pulmonares, comparado radiólogos expertos versus inteligencia artificial. ¿Quién creen que ganó? Radiólogos expertos. Inteligencia artificial. También presentó un estudio de cáncer de mama, mamografías para diagnosticar lesiones de manera temprana y la correlación de malignidad con biopsia. Radiólogos super, wow, versus inteligencia artificial. ¿Quién cree que ganó? Yo recientemente vi un reportaje de un cirujano, un neurocirujano alemán que opera con una especie de gogles de inteligencia artificial, entonces planea junto con la inteligencia artificial la cirugía, le pone el esquema a la inteligencia artificial, le pone de diferentes colores las estructuras del cerebro, el tumor, y realmente todavía opera él. Yo este reportaje lo vi hace 1 o 2 años, y lo vi porque ese cuate iba a ir al Congreso, y dije, yo a su plática entro a la fuerza. Lamentablemente les canceló de última hora. ¿Quién está entrenando a la inteligencia artificial a hacer eso? El experto. Entonces al rato, no sé cuándo vamos a tener un robotito operando y quizás el médico que tenga el robotito y planee es el que va a ganar la lana. ¿Ok? Se le decía, para mí las 5E, las 5C y las 5P se me hicieron muy forzadas, pero bueno, me gustó su modelo de pensamiento. Como médicos tenemos que somos seres increíbles. Nosotros aceptamos esa responsabilidad. Soy muy vanidoso, se voy muy exuberante de ser casi dioses y ayudar a las personas a mejorar su vida o a salvar su vida. ¿Ok? Por eso somos increíbles, porque aceptamos esa responsabilidad, porque todos los días nos quemamos las pestañas, aguantamos un imbécil que nos esté tiranizando, maltratando, ¿no? Nos aventamos guardias que son inhumanas, ganamos menos que nuestros compañeros de la prepa que tienen otros trabajos menos trascendentes, pero que en un futuro nosotros vamos a ganar más que ellos y nos vamos a autoemplear de una manera más económica. ¿Y por qué es un ser increíble? Porque da su esfuerzo máximo en cada cosa que hace. Es empático. Ya las inteligencias artificiales y las prepas llegan a ser muy empáticas, pero nunca van a ser más empáticas que nosotras. Es una persona ecuánime que va aprendiendo a poner a un lado sus conflictos para darle prioridad a los conflictos que tenga el paciente y en base a eso resolver. Es exuberante, te tiene que notar. A mí cuando me dicen internito, ya lo estás haciendo menos. Espero que sea por cariño, y sean internito. Pero se tiene que notar cuando un médico entra a resolver el problema. Llegó la doctora, no la señorita, la doctora. Tienes que ser eficiente en tu trabajo. Tienes que estar comprometido y el compromiso es de todos los días. Y todos los días tienes que trabajar en tu crecimiento personal y profesional. Nunca se acaba. Quien me conozca de hace años verá que sigo siendo un modelo imperfecto buscando crecer y mejorar. Tiene que adaptarse al cambio y siempre tiene que tener en su mente trabajar con calidad. Esta me hizo mucha resonancia porque ahora yo estoy dedicando mucho de mi tiempo a la calidad. Tiene que tener un propósito claro de qué va a hacer con su paciente.
tienen que trabajar de acuerdo a protocolos y sistemas, y por eso en la clínica de leucemias yo les digo, si viene el doctor Hugo o el doctor Gallegos, el tratamiento es el mismo porque tenemos un protocolo. Tiene que ser perspicaz, tiene que ver más allá, algo está pasando, algo a veces es de feeling. Yo aprendí a pararme a recibir a los pacientes no solo por ser empático, sino porque ya desde ahí los empiezo a explorar. Tienes que tener un pensamiento crítico. Habrán visto mis notas de las recaídas. Yo lo primero pienso es dónde metí la pata. Yo. O como grupo donde la metimos, criticarnos para que no nos vuelva a pasar. Y ser consciente de que tienes un gran poder. Pero un gran poder conlleva a veces lo que decimos, hacemos, cómo nos comportamos frente al paciente es poderoso. Poderosísimo. Que el paciente te vea que te desinfectas con gel tus manos. Que no te vea que estás comiendo como secretaria de gobierno en el consultorio. Porque tú le quieres mostrar un ambiente limpio. Que tú hables con buenas palabras, que no uses malas palabras, que no le faltes al respeto. Porque tú eres una figura de poder. Y por eso verán que a veces llega el médico y todos los conflictos acabaron. A veces el médico tratante es el que nunca se entra en los conflictos porque el paciente es uno con él. Y con los demás es otra persona. Y por eso la enfermería nos habla que no hay un conflicto con algún paciente. Entonces, sepamos asumir este poder, pero usarlo responsablemente. Entonces, muchísimas gracias por su atención y también, si, pues no sé, si de verdad creen que de alguna manera podamos mejorar las clases, háganmelo saber. No me los voy a fregar ni nada. Y ya les dije, hay 3 niveles de exámenes, pueden agarrar el que ustedes quieran, tienen libertad. Yo esperaría que agarren del moderado al difícil, pero pues cada quien. Gracias. El micro. Tengan un excelente día. Doc, el micro. Pero yo sí que hice. Gracias. Yo que me iba a ir como esas que les ponen para seguirlos grabando en su día. Eran menores de 8 años, como ya de 20. Para adelante,